26 militantes de la democracia cristiana criticaron la labor del gobierno y exigieron corregir el rumbo. Y queremos conversar sobre la proyección de la falange dentro del oficialismo. Y para eso nos acompaña en CNN Chile el exdiputado y timonel de la ADC, Juan Carlos Latorre. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. El gusto es mío, gusto saludarte y feliz año. Igualmente para usted y su familia. Mire, está el documento publicado en un diario, en un matutino en el día de hoy, pero además usted dio una entrevista donde también fue crítico del gobierno a propósito de lo que sucedió con el ministro Burgos. Ahora, la situación después de esta carta, sumado a la situación del ministro Burgos, hace mucho más complicado el momento del Partido Demócrata Cristiano y del gobierno con el partido. Bueno, yo creo que se produce una coincidencia porque en realidad el documento no tiene nada que ver con lo que ocurrió con Burgos. Lamentablemente, ese documento refleja la opinión de un grupo de militantes destacados de la democracia cristiana que manifiestan su inquietud respecto de temas de fondo y que yo creo lo hacen en la perspectiva de lograr de parte del gobierno o de quienes gobiernan, en esto no solamente es un llamado a la presidenta, sino que también a quienes tienen otros roles en el gobierno, a ser mucho más riguroso en lo que es nuestra acción de gobierno. Ahora, le voy a preguntar sobre eso más adelante porque me da la impresión, de acuerdo al texto que hay, que no se refieren solamente a rigurosidad, sino a problemas de fondo, tal cual usted señala. Pero vamos primero con el problema del ministro Burgos y la relación que hay dentro del gobierno al interior del Palacio de la Moneda con el famoso segundo piso. El ministro Burgos es un episodio, pero también está lo que sucedió con la exministra Poblete, que trabajaba asesorando a la presidenta en el segundo piso y tuvo problemas, según dicen sus amigos, con Analía Uriarte. Bueno, frente a lo ocurrido, yo he planteado que aquí hay un problema de diseño en la gestión de gobierno. Es un tema que se va a reiterar en la medida en que no haya una reflexión mucho más profunda respecto de cómo se gobierna. Hoy día en cualquier país y en el nuestro sin lugar a dudas, la tarea de gobierno es una tarea en equipo, es una tarea colectiva. Si bien la presidenta de la República está llamada a jugar un rol relevante sin lugar a dudas, es muy importante que se geste el quehacer del gobierno a través de la tarea de un equipo. Y en ese equipo, en mi opinión, lo que ha ocurrido es que reiteradamente se pasa a llevar la labor de gente que, de acuerdo a la institución de gobierno, a la institucionalidad de gobierno, tiene que cumplir determinados roles. Yo creo que lo ocurrido con Burgos es un ejemplo más que reitera una acción sistemática que pasa a llevar no solo al ministro de Interior, sino que a cualquier ministro. Por lo tanto, no es un error. Es un error por el resultado. No, es un error lo que se haya cometido con el ministro Burgos, que se le pasó a llevar porque se le olvidó a alguien, digamos. No, pero mira, yo creo que es más grave todavía. ¿Ah? Es más grave todavía, porque lo que se quiere lograr no se logra. Se pensó que con esto iban a tener una linda visita de la presidenta Bachelet a la 9ª región y no resultó eso. Entonces no queda bien ni la visita, ni la presidenta, ni el equipo que organizó, y además con un conflicto al interior del gobierno. O sea, aquí es una equivocación profunda, completa. Y yo tengo la impresión de que se debe a que aquí hay personas que no cumplen con la talla que se requiere para cumplir tareas de gobierno de esta envergadura. Y si hablamos de este tema en específico, usted habla de Analía Uriarte específicamente, porque en la entrevista que usted da hoy en un periódico también señala que no quiere renuncias ni pide renuncias. No, yo en ningún caso. A mí me parece que no se trata de pedir renuncias. Sí hay que rediseñar el procedimiento de gobierno. Y en ese sentido, yo lo hago como una persona que sin duda se siente parte de la responsabilidad de gobernar, a pesar de no tener hoy día ninguna responsabilidad ni en el Partido Demócrata Cristiano ni en el gobierno, pero sí con una responsabilidad colectiva que yo también asumo. Yo tengo la impresión de que la democracia cristiana ha tenido un comportamiento extraordinariamente leal, no solamente con la presidenta de la República, sino también con Analía Uriarte y toda la gente que trabaja ahí en el segundo piso. Y no hemos tenido una reacción que sea de la misma naturaleza hacia la democracia cristiana o hacia nuestros personeros más destacados. Hoy día Jorge Burgos es una persona que está cumpliendo un rol extraordinariamente complejo en un gobierno donde tenemos una presidenta que está en un proceso de recuperación de confianza, que es bueno para el país que así ocurra.
Y en consecuencia, la gente que está más cerca de la presidenta no puede ser la responsable de cometer errores que al final dañan al gobierno y a la propia presidenta. Pero con lo que usted me dice, entonces, ¿comparte la tesis del senador Walker en cuanto a que se ha ninguneado de alguna manera a la democracia cristiana? Mira, yo creo que después de haber sido presidente de la democracia cristiana durante un periodo complejo y donde la presidenta Bachelet era la presidenta de la República, a mí yo no creo que la presidenta ningunee a los partidos, para nada. Yo creo que aquí no hay que responsabilizar solo en ella lo que debiéramos hacer mucho mejor. Ella juega un rol, pero aquí hay un equipo de gobierno. Mira, perdóname, yo quiero ser súper claro en este asunto. Aquí no se pagan costos políticos por los errores. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos que hay una Secretaría General de la Presidencia, hay un ministro secretario general de la Presidencia. Yo quiero que alguien me explique cuál es el rol que él tiene respecto de esto que ocurrió. Porque supuestamente esa es la secretaría que está más cerca de la presidenta. Nosotros tenemos ahí una persona como ministro que fue ministro de Educación, que posteriormente dio una entrevista públicamente en la que dijo que todo lo que habían hecho, poco menos, estaba muy mal hecho y sin asumir responsabilidad política. Ahora, entonces, ¿es el ministro Izaguirre el que debería asumir la responsabilidad política en este episodio también? Yo no sé, fíjate. Yo creo que si uno quiere echarle pelo a la sopa, podría empezar a preguntar quiénes sabían, quiénes estaban informados de este asunto. Pero lo que no me cabe duda es que no puede ser. ¿Sí? Bueno, yo la verdad que creo que él debiera aclarar públicamente si él está informado, porque es el ministro secretario general de la presidencia. O sea, supuestamente el rol que él tiene ahí es en estrecho vínculo con la presidenta de la República. No solamente la jefa de gabinete de la presidenta que juega un rol, pero es un rol que tiene múltiples facetas y aspectos muy disímiles que dicen relación con la vida cotidiana incluso de la propia presidenta. Ahora, no siempre involucrada directamente en decisiones políticas. Ahora, el Partido Socialista y algunos de sus personeros criticó duramente la reacción de la democracia cristiana, que fue en bloque en apoyo del ministro Burgos. Lo calificó, por ejemplo, Andrade como irresponsable y desproporcionada la reacción. Sí, pero yo no entiendo a Andrade, porque Andrade dice... Esto lo encuentra desproporcionado, pero cuando él hablaba del ministro Peñalillo lo encontraba proporcionado. O sea, yo no entiendo. Él tiene un doble estándar para calificar. Nosotros lo que hemos hecho como democracia cristiana, y sin concertarnos, fue algo espontáneo. Todo el mundo reaccionó cerrando filas en torno a Jorge Burgos, que hoy día no solamente es ministro de Interior, sino que además es el demócrata cristiano que aparece mejor calificado por la opinión pública en estas encuestas de opinión que se hacen mensualmente. Y eso es un valor para nosotros, sin lugar a duda. Entonces, cuando ahora, se produce la situación... Ese apoyo, esa imagen de presidenciable del ministro Burgos, ¿la tenía ya al interior del partido antes y eso explica la reacción del partido para con él? Jorge Burgos nunca ha dicho que él quiera ser candidato a presidente de Chile. Él ha sido ¿Pero la ministro. valoración de su figura? Claro, la valoración de figura. Pero perdóname, es muy distinto a los que se andan declarando por sí mismos candidatos a aquellos que la gente los empieza a ver como candidatos, porque en Chile históricamente era la gente la que elegía a los candidatos, no los candidatos que se elegían solos, ¿ya? En eso ha cambiado un poco la naturaleza de la política chilena. Pero en el caso de Jorge Burgos, yo creo que él está cumpliendo un rol de hombre de Estado, objetivamente. Mira, ahora, para mí el hecho de que él se haya quedado después de conversar con la presidenta constituye un gesto también de él, no solamente de la presidenta, que es la que decide quién está o no cerca de ella en las decisiones importantes, sino que también Jorge está dispuesto a evaluar, en mi opinión, certeramente que su salida del gabinete genera una crisis política muy superior a lo que podría él simplemente, de un punto de vista personal, encontrar satisfactorio por su propia persona. Usted vaticinaba un escenario muy negativo para la nueva mayoría y para el gobierno si se hubiese producido la salida de Jorge Burgos. Sin lugar a dudas, ¿Cómo era yo ese lo comparto. Yo creo que si esto hubiera terminado en una salida de Burgos, primero habríamos tenido una crisis sin duda muy difícil de resolver al interior del gobierno. Creo que la presidenta se habría visto realmente en una situación muy complicada para poder reestructurar su gabinete. Creo que la democracia cristiana habría quedado unánimemente muy ¿Usted hubiera apoyado dolida. la salida de la democracia cristiana del gobierno? Yo la habría considerado como una opción.
Pero felizmente las cosas no son así, porque yo considero que este es nuestro gobierno. Yo critico a aquellos demócratas cristianos que sienten que este gobierno no es el de ellos y lo critican desde afuera. No, yo me siento una persona absolutamente responsable políticamente. Somos parte de una coalición de gobierno y tenemos que seguir acompañando el trabajo de la presidenta Bachelet. Entonces usted critica a Mariana Elwin, por ejemplo, que es uno de los firmantes en el artículo 26. Esta carta de los 26 coincide en hacerse pública en este momento, pero no tiene que ver con el tema Burgos. ¿No se eligió el momento para publicar? Yo no sé si, no creo porque me cuesta creer que alguien quiera confundir los temas. Porque dado el escenario anterior que conversábamos, da la impresión que algunos hubiesen preferido que saliera el ministro Burgos para que se produjera una salida o retiro de la democracia cristiana también de las políticas que no apoyan ahora. Mira, yo sinceramente creo que eso es lo grave. Eso es lo más grave de todo. Yo nunca lo dudé. Apenas se produjo la situación, estuve muy cerca del tema, porque además coincidió con que yo estaba en la Araucanía. Llegué el día lunes, me di cuenta que había un preparativo de algo importante, estaba lleno de carabineros por todos lados el día lunes en la tarde. Y se decía que era por una medida de seguridad, pero nunca se dijo que era porque visitaba a la presidenta el día siguiente la Araucanía. Estuve con el intendente cuando venía, me vine con él en el avión, el mismo avión. O sea, yo viví, por decirlo así, cómo se vio esto ahí, en el terreno, y tuve la oportunidad de entregar mi opinión a través de mensajes. Nunca fui partidario de que Burgos pudiera renunciar, nunca. Me parece que era muy grave que ocurriera. Y en ese sentido, cuando Andrade dice, encuentro que es desproporcionado, yo creo que él tiene razón de que era muy grave que Jorge se fuera. Pero lo que Andrade y otros no pueden seguir creyendo es que la democracia cristiana puede seguir aceptando al interior de este gobierno un trato que no es el que corresponde a un partido mayoritario en la coalición. Y eso sí que es un sentimiento generalizado de los demócratas cristianos. Ahora, a propósito de lo mismo, el señalar que esto no se repita luego de la reunión del ministro Burgos con la presidenta, y lo que había dicho anteriormente el presidente del partido, que así no se puede gobernar, suena a tarjeta amarilla en el lenguaje futbolístico. Es una muestra de preocupación. Una advertencia de que a la próxima... Es una muestra de preocupación fuerte, sí. Es como lo que dice hoy día Marco Antonio Núñez respecto de lo que significa para él la presidencia de Quintana. Nosotros nunca nos gustó el planteamiento de Quintana, esto de hablar de la retroexcavadora, pero nunca se le llamó la atención en la forma clara y categórica en que había que hacerlo. Y hemos pagado un costo político frente al país por esa frase absurda que él ha utilizado y sigue utilizando para justificar sus dichos políticos. Ahora, en relación a la... Perdóname, y todo ese tipo de cosas al interior de la coalición, en mi opinión, van afectando, y yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por ordenar la situación. Y es lo que yo he hecho hoy día, básicamente con mis declaraciones a través de la prensa. Ahora, lo que señala Mariana Elwin hoy día es que esta concertación de pensamientos tan distintos, ideológicamente tan distintos y diversos, estaba unida por la fuerte presencia de la presidenta Bachelet. Esa presencia ya no es tal, y liderazgo. Por lo tanto, va a ser difícil que se pueda producir a futuro o revivir esta unión que existió en un primer momento del gobierno. Yo creo que la presidenta Bachelet sigue siendo una líder que tiene un capital político que nosotros tenemos que seguir cuidando. Es cierto que ha habido errores durante el actual gobierno, ha habido situaciones muy difíciles. Se cambió el ministro de Hacienda, se tuvo que ir el ministro de Interior en medio de una situación muy compleja. Hemos tenido una serie de situaciones, yo podría hacer una lista, pero quedan 2 años de gobierno. Y la presidenta Bachelet tiene el respaldo claro y categórico en el país como para terminar su periodo de gobierno en la mejor forma posible. Y los que estamos en el gobierno como partidos tenemos que acompañarla lealmente, y eso es lo que corresponde. Ahora, en relación, y para terminar, a
las posturas políticas y de redacción, más que de la acción que se ha hecho con las reformas que ha propuesto el gobierno de la nueva mayoría, son las que preocupan a esta gente de los 26, son cuestiones de fondo. Por ejemplo, la gratuidad universal regresiva, y es una de las políticas, si no la principal del gobierno, lo señalan en este documento. Mira, yo conversé con algunas de las personas que firman ese documento y así como ellos lo han hecho público, yo también voy a hacer público mi opinión. Yo creo que no está bien el que no se sea claro respecto a cada uno de los puntos que se critican. Si yo digo algo en contra de la reforma tributaria, hoy día creo que estamos en condiciones de decir que el gobierno, el propio gobierno, cambió aspectos centrales de la reforma tributaria porque se dio cuenta que tenía varias fallas. En consecuencia, si yo hoy día critico un punto, tengo que decir exactamente cuáles son los puntos que no me parecen. Lo mismo vale respecto de la reforma educacional, lo mismo vale respecto de la reforma laboral, o incluso respecto de los aprontes, como dice el documento, de unas reformas constitucionales. Si uno las critica en general, entonces aparece en una actitud que es muy difícil de comprender siendo un partido de gobierno. Porque uno debiera por lo menos reconocer que hay muchos temas en los cuales sí se ha gobernado bien. Y si en estos hay fallas, en algunos de estos, al menos en los puntos en que uno está en desacuerdo, tiene que marcarlos con detalle. Eso es lo que hay que hacer. Pero no tirar un documento así en que prácticamente da la impresión de que se están próximos a ir, no sé, del gobierno, para la casa, no sé dónde. Sí, la impresión que da es que hay un sector importante de la democracia cristiana que tiene una desafección grande con el No gobierno. creo que sea esa la intención de ellos, pero por eso que el documento es demasiado general y a mí personalmente me parece que debiera ir mucho más al detalle. Juan Carlos Latorre, muchísimas gracias por conversar con nosotros, que esté muy bien. Gracias a ti.